Ahora columna de análisis económico con Germán de Agosto, que llega con resultados de la encuesta de expectativas empresariales de la consultora Exante. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? Voy a empezar con una pregunta, para respuesta breve y ya te pones a desarrollar porque hay mucha gráfico y número. ¿Por qué es importante conocer las expectativas empresariales? Yo creo que en particular de la perspectiva que la vamos a abordar nosotros, porque cuando miramos al lado de la demanda del empleo, naturalmente estamos pensando en justamente los empresarios, ¿sí? Es una parte relevante de lo que es la demanda laboral, uno de los costados de nuestro mercado de trabajo. Bien. Y acá tenemos justamente la visión de más de 330 ejecutivos de medianas y grandes empresas que operan en Uruguay, así que por ende, por ese tenemos una de los fundamentos por lo cual es relevante entender un poco, entre comillas, la psiquis del empresariado uruguayo, y por otro lado también por su rol en los mecanismos de formación de precios. Claro. Entonces sus perspectivas de inflación y de costos de alguna manera también nos adelantan ese tipo de información que es sumamente importante porque así se definen los precios, después tenemos los precios, pasamos a los salarios y de los salarios a lo que es el costo de vida y por ende de esas dos son las dos perspectivas que para nosotros son relevantes en la columna de hoy, pero naturalmente es un informe extenso que tiene un montón de aristas distintas y que cada cual lo sabrá interpretar en función de sus intereses o de sus inquietudes, pero es como eso, ¿no? Es como un abordaje a esa psiquis de Bien. o cómo están mirando la situación, un conjunto importante de personas, tanto para el mercado laboral como para el sistema de formación de precios. Hechas estas aclaraciones, empezás a repasar algunos números. Algunos nomás, y este es justamente particularmente interesante porque tiene que ver con las perspectivas de contratación. Básicamente lo que hace la encuesta de los amigos de Exante les pregunta es ¿cómo cree que evolucionará el empleo el próximo año en su empresa? Y acá están contestando en su empresa, no están refiriéndose a la situación macro, ¿sí? Por eso también es importante, muchas veces lo vemos en términos macro porque analizamos datos del INE o de otras fuentes, pero acá lo tenemos en relación a su propia unidad de negocios y acá lo que tenemos en rojo son las respuestas vinculadas a va a disminuir la cantidad de personas empleadas en mi empresa. En el medio tenemos lo que visualizan que va a permanecer relativamente constante, eso es la mayor parte, 68%, y los que están respondiendo que aumentará la cantidad de personas ocupadas en su empresa es del 22%, y eso si te fijas, acá tenemos los últimos relevamientos, estos relevamientos se hacen cada 6 meses, en abril y en octubre, y cayó el porcentaje de respuestas que justamente sugieren que va a haber un aumento de la contratación o un aumento del empleo en esa unidad particular. Hubo expectativas más optimistas en encuestas anteriores. Exacto, sí, esa es una forma de verlo. Tenemos una perspectiva más pesimista, si querés verla de otra manera, en este caso de la encuesta de octubre, porque son menos el porcentaje que está respondiendo que lo va a aumentar, ¿sí? Y esta es una foto interesante que complementa o dialoga muy bien con nuestra siguiente placa, que justamente es la pregunta de, bueno, si la cantidad de trabajadores de su empresa no va a aumentar, es decir, la mayor parte de lo que tenemos, bueno, dígame cuáles son los principales motivos que usted entiende que están restringiendo la contratación de personal. Y acá tenemos cuáles son el ordenamiento de esas respuestas y casi el 50% está diciendo que el motivo por lo cual no va a aumentar el empleo en su empresa es por el salario real elevado. Sí, tenemos que contextualizar, el salario real viene recuperándose en los últimos meses, pero acumuló una pérdida durante 3 años. Hay muchos sectores que todavía vienen rezagados en relación a los niveles prepandemia y también cuando miramos el nivel salarial en Uruguay, tenemos que tener presente que 1 de cada 3 trabajadores percibe lo que son salarios sumergidos, por lo cual de alguna manera esta foto te muestra las dos caras del salario, es el que lo paga y el que lo cobra, y bueno, de alguna manera los ruidos que se generan en el medio de esas dos cosas, porque es el principal motivo. Luego tenemos bajo volumen de negocios, es un aspecto más coyuntural de cómo está funcionando la economía. Actividad, básicamente tenemos que tener presente que la economía uruguaya crecería apenas 0,8% este año, lo cual es un crecimiento muy bajito, ¿sí? Y eso es parte de lo que está traduciendo en ese pesimismo a la hora de la contratación. Y después tenemos otra de las tendencias que ha ido emergiendo con mayor importancia durante los últimos relevamientos de los últimos años, que tiene que ver justamente con el impacto de la tecnología en los procesos de trabajo, ¿sí? Básicamente el 40% está respondiendo que no va a contratar porque hay disponibilidad de tecnologías que ahorran mano de obra, y eso naturalmente es un desafío en perspectiva de mediano y de largo plazo porque justamente estamos en un momento donde están confluyendo un conjunto relevante de transformaciones que tienen ese tipo de impactos potenciales y que habrá que justamente administrar correctamente para que nadie se quede por el camino y tengamos un problema asociado a este tipo de dimensiones. Ya que estás hablando de tecnologías, me parece que en la siguiente diapositiva podés poner la lupa encima de eso. Exacto, ahora vamos a ir a la tercera y acá lo que les preguntas es efectivamente, bueno, usted está
efectivamente introduciendo tecnologías, ya sea para automatizar procesos o tareas, es decir, que podrían complementar con el empleo, o directamente está incorporando tecnologías que son sustitutivas de mano de obra, ¿sí? Entonces, casi la mitad está diciendo que sí, que en realidad lo que están haciendo son automatizando procesos y tareas para ser más eficiente y aumentar productividad, justamente a la luz de las prestaciones que ofrece todo el aparato tecnológico que tenemos a disposición. 4% dice que en realidad son tecnologías directamente vinculadas a la sustitución del empleo. El tema es que el 22% dice que son las dos cosas, ¿sí? Claro. Si bien la segunda es bajita, también forma parte de la tercera respuesta. Es decir, claro, acá tenemos justamente ese impacto que lo estamos viendo hoy, lo estamos viendo con más intensidad que en el pasado y seguramente hoy lo estemos viendo con menos intensidad de lo que lo veamos en el futuro, dado la dinámica de cómo se están dando las cosas. Y menos de 1 cada 3 está diciendo que sustancialmente no está incorporando nuevos procesos vinculados a aspectos tecnológicos. Bien. ¿Sí? ¿Cómo seguís? Ahora vamos una placa más y vamos a meternos en el otro costado que nos es relevante cuando queremos entender la psiquis del empresariado y que tiene que ver con la formación de los precios. Y acá tenemos un cambio relevante de la situación porque naturalmente tenemos un cambio relevante del panorama inflacionario entre este año y el año pasado. Si te fijas, hace un año atrás, en octubre del 2022, casi el 100% de los empresarios consultados veía que la inflación iba a estar por encima del rango meta. Claro. El rango meta, el techo es el 6%, por eso la pregunta es, bueno, ¿dónde va a estar la inflación mayor al 6%? Hace un año el 100% casi la visualizaba ahí, hoy es la mitad, ¿sí? Y eso es consistente con lo que estamos viendo que pasó con la inflación. Hoy tenemos registros levemente superiores al 4% y llegamos a tener registros bastante más bajos, o sea que esto es una buena noticia en el sentido que están incorporando, ¿sí?, ese escenario nuevo que se ha consolidado, un escalón por debajo de la inflación. ¿Sí? Pero si damos una placa más también podemos complementar esta información y acá lo que tenemos es, bueno, dado que estás cambiando tu visión sobre las perspectivas de inflación, ¿cómo estás procesando esa información? ¿Qué vas a hacer con tus costos? ¿Qué vas a hacer y en particular con los salarios? ¿Y qué vas a hacer con los precios? ¿Lo vas a bajar de forma consistente con lo que estás viendo y respondiste en la pregunta anterior? ¿O qué es lo que estás pensando? Y acá tenemos el 38% no está previendo que va a tener cambios relevantes en la dinámica de los precios que fijan, los precios de venta y los costos, en particular los costos salariales. Eso es como la pregunta más relevante, por eso está en blanco. Y ahora en las que tenemos en verde, ¿sí?, estamos entrando en eso. Hay una que está más oscurita porque son costos no salariales, ¿sí? Lo que nos importaba hoy era, por ejemplo, saber qué pasa con los costos salariales, ¿sí?, dado que estamos justamente en el marco de la 10ª ronda de negociación colectiva y básicamente el 39% respondió que ante este nuevo escenario que visualizan de precios, las perspectivas son de menores incrementos para los salarios, ¿sí? O sea que están dando cuenta de que ante esa moderación inflacionaria los aumentos salariales serán menores en el diseño del presupuesto de la empresa del 2024 y también el 33% tiene perspectivas de menores ajustes de precio, es decir, 2/3, o sea, todo el universo que no está contenido ese 33%, igualmente no ha cambiado tanto sus perspectivas de precios. ¿Sí? Y hablando de factores que inciden en la vida de las empresas, ¿qué pasa con la situación de Argentina y la diferencia en el tipo de cambio? Bueno, eso es lo que tenemos en la última placa, que es una respuesta nueva. Nosotros venimos siguiendo este reglamento hace tiempo y esta pregunta no estaba, pero es sumamente pertinente para el contexto actual. Y acá tenemos que más de la mitad de las empresas, de este universo de empresas que está compuesto por grandes y medianas, ¿sí?, básicamente no está registrando impactos significativos, pero tenemos sí un 29% que está registrando impactos que son poco severos, pero un 16% que está registrando impactos muy severos. Es decir, sumados a dos tenemos un porcentaje no menor del 45% que tiene algún tipo de impacto asociado a la situación con Argentina y, como era esperable, el sector más afectado son justamente las empresas que pertenecen al sector de comercio, donde el 36%, es decir, más de 1 de cada 3, se está viendo con impactos muy severos y dialoga muy bien con otras antecedentes, otras pistas, otros datos que hemos traído y que venimos siguiendo justamente a la luz de lo que está pasando en Argentina y de la perspectiva de que las cosas son muy inciertas dado todos los hitos electorales que tenemos en los próximos meses. Y posiblemente si se sumara esta encuesta o se incluyera a empresas de menor tamaño, esos números o esa afectación más severa, ni que hablar en el litoral, pero también en Montevideo podría aumentar. Exacto, porque acá se nos diluye y no podemos adjudicarle, por ejemplo, la territorialidad para saber que en realidad si pensamos en el litoral, como lo hemos visto el otro día, cuando hablamos mercado de trabajo por departamentos, ahí tenemos una afectación que seguramente exceda largamente los registros que están relevando o están declarando este conjunto más acotado de empresas. Bueno, muchas gracias, Germán, y hasta la próxima sopa de números. Nos vemos el martes, Tito.